FM 90.1. FM 90.1. Tu lugar feliz en este 2021. Escuchanos. www.radiouniversidadolabarría.unicen.edu.ar. Como anticipábamos al comienzo del programa, vamos a empezar a hacer este ciclo de entrevistas, si se quiere, con distintas referentes de las carreras de la Unicen. Empezamos por nuestra Facultad de Ciencias Sociales, obviamente, modestia aparte, y en este caso, particularmente, estamos en comunicación con el licenciado Maximiliano Peret. Es director del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de acá de nuestra facu, así que vamos a estar preguntándole algunas cosillas. Maxi, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Silvina? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Acá con mi compañero César vamos a hacerte algunas preguntas sobre la carrera, en particular sobre el recorrido. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, si tuvieras que definir en función de tu experiencia en la cursada, digamos, y en función de tu rol, de tu cargo de director de departamento, 2 o 3 cuestiones que creas fundamental de la comunicación, o por qué alguien estudiaría comunicación, en esas resumidas cuestiones, ¿cuáles serían? Bueno, creo que hoy la comunicación ocupa un lugar central, ¿no?, en lo que nos pasa como sociedad. Y bueno, hay esta carrera que hace un tiempo todos, cuando decías que estudiabas comunicación, te preguntabas, periodismo, y que tanto nos dolía a los que estudiábamos comunicación. Hoy está mostrando que nos ayuda no solamente a trabajar desde ese lugar de los medios de comunicación, sino también a pensar y entender la sociedad, ¿no? Y lo que han sido los cambios que se dieron en los últimos años y que se están dando. Hay que pensar que en este momento estamos viviendo, a mi criterio, la revolución más importante de la comunicación de la historia, y bueno, necesitamos ir generando teorías, ir acompañando todas estas cosas desde también la generación de conocimiento, y por eso me parece que hoy es importante pensar en tener comunicadores. Y por el otro lado, la carrera de periodismo, que es una carrera nueva que ha incorporado visiones del periodismo que por ahí no están presentes en carreras de otros años. Me parece que de alguna manera también acompaña bastante, es una formación moderna dentro de las carreras de periodismo que podemos encontrar en el país. Ni hablar. ¿Qué tal, Maxi? Acá de este lado, César. ¿Qué haces, César? Bien, todo bien. Sabes que quiero preguntarte porque ha pasado el tiempo, ¿no? En estos últimos años, y siempre dentro de la facultad van pasando distintas generaciones. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy la Faxo, o también uno puede ampliar a Unicen, en esta década que ya hemos arrancado hace ya un par de años, para empezar a recibir a estos nuevos estudiantes, ¿no? Y para poder ofrecerles algo que esté, tipo que los haga interesarse, o sea, por nuestras carreras? Sí, yo creo que una de las dificultades que tienen toda institución es que estamos viviendo épocas en las que los cambios se dan tan rápido que a veces es difícil acompañarlo desde el lugar de la formación. A nosotros nos lleva 2 años discutir un plan de estudios, y cuando lo discutimos ya la realidad es diferente a la que habíamos cuando empezamos a pensarlo. Me parece que en ese sentido se está trabajando mucho en poder pensar, y sobre todo en poder permitir que dentro de una carrera cada materia puede ir adaptándose. De hecho, que quienes damos materias sabemos que difícilmente un año podamos repetir, sobre todo en comunicación y en periodismo, podamos repetir el programa que dimos el año anterior, porque las cosas van cambiando. Todos los años tenemos algo que pensar. Simplemente pensar que en esta sociedad, que en Argentina el primer teléfono celular con conexión a internet se vendió en el año 2011. Claro. Hace nada más que 10 años. Digo, no es nada en tiempo de teléfono. No. Pensá, no sé, hace 1 año y medio no estábamos pensando en el podcast como una producción, y hoy ocupa un lugar central. No pensábamos el lugar que podían llegar a tener Twitch y otro tipo de herramientas, y hoy no podemos
pensar en materias, no sé, como la que dicto yo, periodismo digital, donde no abordemos cómo se generan contenido desde ahí. Entonces, me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer es el de poder estar acompañando y estar lo más cerca posible de lo que nos pasa como sociedad, y no cerrarnos y pensar que la universidad es una cosa aislada. Tal cual. Y sobre el ámbito de actuación laboral, vos decías al comienzo, bueno, el comunicador en realidad no es un periodista, nosotros lo sabemos acá, incluso decíamos al comienzo en el equipo de la tarde somos todos comunicadores, o en formación también como Dalpo que lo tenemos en el equipo, pero si tuvieras que definirnos o definirle a los oyentes de alguna manera, ¿cuáles son los lugares donde un comunicador, una comunicadora puede trabajar? ¿Qué es lo que puede hacer también? Y una segunda parte ya tiene un poco que ver con tu trayectoria personal, si se quiere, y te invito a pensar en algunos cambios y algunas continuidades, si se quiere, desde que vos hiciste tu carrera acá en nuestra facu, si pudieras identificar algunas cuestiones que tal vez no relacionado a lo meramente académico, a los planes de estudio y demás, sino con otro tipo de cuestiones, el recorrido personal, todo lo extracurricular, y que vos quieras destacar y que vos digas, bueno, esto se sostiene, esto tal vez no. ¿Cuáles serían? Bueno, lo primero que voy a decir es mandarle un saludo a Dalpo y pedirle disculpas que le quedé viendo un audio el viernes pasado. ¡Ay, qué mal! Sí, me comprometí y me acordé el viernes, estaba en una fiesta a la noche, en una reunión y me acordé y le mandé el audio. Respecto de las actuaciones profesionales, bueno, hay que entender que la formación del periodista, si bien tiene mucho de trabajo con medios, aún en esa parte es una visión un poco más amplia del medio, ¿no? Por ahí uno lo piensa más como lo que podría pensar una persona que pueda estar también en la gestión del medio, ¿no? Que pueda llegar a tener una visión que no sea solamente la de por ahí estar frente al micrófono, estar en la producción, sino en tener una visión más general del medio. Claro. Pero bueno, después, cuando en comunicación se empezó a pensar en orientaciones, porque pensemos que, a ver, cuando la carrera se empieza a popularizar allá por la década del 90, era una carrera, hablar de comunicación era como hablar de todología, era tan amplia la carrera que podíamos trabajar nos animamos a cualquier cosa los comunicadores, pero después se fueron definiendo orientaciones, y por ejemplo en nuestra facultad una orientación que generó mucho interés fue la orientación en comunicación institucional, ¿no? Esto de pensar la comunicación de una empresa, de una institución, entender que hay que pensar en estrategias de comunicación interna y también de cómo plantarse frente al público, lo que vendría a ser una comunicación externa, es decir, toda esa comunicación que no es la que llega a los medios, sino es la que permite organizar el día a día de una empresa o de una institución. Esas por ahí serían algunas de las instancias. Después podríamos hablar también de lo que tiene que ver con el trabajo académico, con la investigación, y ahí voy a enganchar con otra parte de la pregunta, ¿no? Porque yo soy uno de los clásicos que empezó a estudiar comunicación porque me encantaba todo lo que pasaba con los medios. Yo trabajaba en la radio en Bolívar desde que tenía 15 años, cuando iba a la primaria fui el encargado de hacer el diario escolar de la escuela, siempre me gustó esto. Y yo llegué teniendo esa visión, y a lo largo de la carrera, y eso es una cosa muy interesante que a los jóvenes les va a pasar con cualquier carrera, es que uno a medida que va avanzando la va descubriendo, y va descubriendo que la carrera es mucho más amplia de lo que puede ser. Si vos me decías cuando empecé la facultad que yo me iba a dedicar a la docencia, no estaba en mis planes, y sin embargo fui viendo a medida que iba avanzando que había un montón de cosas, y sobre todo justo cuando yo estaba terminando se empezaron a generar otros espacios para los comunicadores ahí. Me interesó trabajar también en lo que tiene que ver con la formación. Yo estoy trabajando más en el área de tecnologías y no solamente doy clases, sino que también trabajo en la capacitación de docentes en ese área, y a medida que fui avanzando en la carrera, fui descubriendo esas otras facetas que permitía la comunicación, y creo que eso cuenta bastante de lo que ha sido mi recorrido académico, que hoy se vincula más que nada con la comunicación en diálogo con la educación, básicamente. Claro, tal cual.
Maxi, yo ya la última que te quiero hacer, por lo menos desde mi parte, y tiene que ver con que la facultad, no solamente es un lugar para estudiar una carrera, sino que muchas veces es un trampolín hacia otras cosas. Quiero que si brevemente podés contarnos algo de lo que vos pensabas cuando empezaste a cursar esta licenciatura y todo lo que te fue generando después, ¿no? O sea, distintos trampolines hacia otros mundos. Sí, sin duda. Bueno, a ver, la carrera, y sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de estudiar en una universidad pública, empezás a ver muchas otras cosas, porque en la universidad se refleja gran parte de lo que nos pasa como sociedad. A mí me motivó, si bien ya me gustaba de antes, pero me motivó a militar en algunos espacios, a participar en las carreras desde ese lugar, ¿no? Cosas, yo siempre digo, uno cuando piensa una carrera, ve un plan de estudios, y los planes de estudios tienen una duración que es teórica, ¿no? Sí. Cuando alguien diseña un plan de estudios dice, bueno, si alguien cursa este tiempo, lo que pasa es que muchas veces no se tiene en cuenta que justamente en las épocas en las que uno empieza a hacer una carrera universitaria, empieza en las épocas en las que uno, no sé, busca mayor independencia, y tal vez porque no quiere depender de los viejos, o porque los viejos no lo pueden mantener, empieza a buscar un laburo y ya hay otras responsabilidades que van en paralelo al estudio de la carrera. A veces algunos deciden formar alguna familia, no están los que se ven forzados a hacerlo también, ¿no? Pero digo, son épocas en las que hay un montón de cambios y de crecimientos en lo personal. Entonces me parece que es importante entender que, primero, que cuando uno decide una carrera, está decidiendo no lo que va a hacer al año siguiente, ni los 5 años que demanda la carrera, sino de ahí en más. Entonces, uno se tiene que enamorar de esa carrera realmente. Es una cosa que nos va a acompañar durante toda la vida. Y después, durante la carrera, entender que a veces, si uno tiene la posibilidad de dedicarse full y poder hacerla en el tiempo teórico, está genial, pero también está bueno poder aprovechar otras cosas que nos da la universidad, el poder hacer extensión, saber qué pasa en la sociedad, el poder involucrarse con la investigación y participar de congresos, de cómo se genera el conocimiento con el que después van a estudiar algunos dentro de unos años. Entonces está bueno entender que a veces en una carrera universitaria hay tiempo para hacer otras cosas, y que uno no tiene que tener esa presión de que, bueno, tengo que terminar así o 105 años. A veces esas otras cosas, que a veces también te demandan un poco de tiempo, ayudan muchísimo a tu formación como profesional. Y me parece que esa es una cosa que uno tiene que entender, justamente el tiempo que uno estudia en la carrera universitaria es un tiempo de muchos cambios en lo personal, y uno también tiene que prever eso, no se tiene que tirar con toda la carga. Yo me gusta, cuando hablo con los chicos de secundaria, pensar eso, ¿no? Porque si no, vienen frustraciones después y no está bueno tenerlas. Ni hablar, sobre todo también porque hay personas del otro lado, hay un montón de factores personales, sociales, psicológicos y demás que pueden influir en esos 5 años teóricos en donde está estipulado que uno tiene que hacer la carrera. Si te parece, te invitamos a escuchar un audio que tenemos de una estudiante avanzada, Lucía Contini, ya del último año de la carrera de comunicación de acá de la Facu, en donde cuenta un poco sobre su experiencia en particular y, bueno, otras cosas que se ha quedado de la Facu, que se ha llevado de la Facu en todo este trayecto, que exceden, como bien decías vos recién, a lo curricular. ¿Te parece? Vale, genial. Escuchamos. El motivo por el que decidí estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales la licenciatura en Comunicación Social, primero podría decirse que es por la ubicación, ya que se encontraba en la misma ciudad donde yo vivía. Después creo que lo que me llamó más la atención era ver cómo era la carrera y pensar la comunicación en todos los ámbitos que se podía dar, y cómo una persona se podía llegar a desarrollar en diferentes ámbitos, siempre pensando desde la comunicación. El camino que fui transitando a lo largo de la carrera estuvo muy bueno, porque siempre estuve acompañada, ya sea por los compañeros, por los profesores. Está siempre esa compañía a la hora de sentarte a estudiar, como a la hora de si tenés alguna duda o que te den algún consejo. Siempre hay personas en la Facu y eso está muy bueno. Y además también está bueno esas otras pequeñas puertas que te abre la Faxo para poder incorporarte y, a medida vas haciendo la carrera, poder participar en grupos de investigación
como en lugares de trabajo, y poder ir conociendo y compartir esos momentos y esos aprendizajes con los compañeros, con los profesores, con los demás profesionales que están en la facu. Creo que si hay algo que la Facultad de Ciencias Sociales le da a la sociedad, eh, no sé si la palabra es le da justamente, pero a mí como persona me enseñó a desarrollar mis pensamientos de otra manera, con los conocimientos que fui adquiriendo, y creo que es algo que me llevo de la facultad y que a la hora de plantarme como persona, tanto en mi vida cotidiana como cuando hago actividades en lo profesional, lo he incorporado. Y nada, creo que eso es lo que más me llevo, y es esa relación, no solamente desde la facultad, lo que se puede dar en comunicación, en lo que han sido investigaciones que ayudaron a diferentes lugares, o lo que es la comunicación institucional y a cómo desarrollarla, la comunicación en medios, sino eso, me da la sensación, es lo que más me gusta de la facu. Los aportes que me dio a mí y cómo yo, con eso que me enseñó la facultad, con todo el recorrido, no solamente hablo de las materias en específico, sino con todo el recorrido de mis compañeros y con otros profesionales y con los profesores, cómo después yo puedo implementar eso. Ahí la escuchábamos a Lucía Contini, a la paisa, como le decimos acá en las facu de sociales. Y me parece muy interesante esto que ella decía, no sé qué pensás vos, Maxi, que de alguna manera daba cuenta esto que bien decías antes, que tiene que ver con involucrarse en la facultad, porque hay que reconocer también que los recorridos son particulares, son personales, y hay quienes deciden no involucrarse tanto en la facu tal vez, que vienen a cursar y se van directamente, digo, no transitan demasiado el pasillo y demás, y obviamente que también es respetable cada recorrido personal y particular, pero me parece que hay algo importante que ella venía diciendo, y es esto de desarrollar mis pensamientos de otra manera, de poder involucrarse no solo en lo que tiene que ver con lo profesional, sino también para poder desarrollarse como persona, poder encarar las cosas de otro modo con los aprendizajes de la carrera y con todo lo que también más allá de las asignaturas ha podido incorporar, y eso me parece que está buenísimo. No sé qué pensar. Sí, y eso también tiene que ver con cómo es nuestra facultad, ¿no? Yo, cuando estaba terminando la secundaria, cumplí con la tradición del 90% de los jóvenes que terminan la secundaria y viven en una zona como la nuestra, ¿no? Yo estaba en Bolívar y lo primero que decidí fue irme a Buenos Aires sin tener en claro qué era lo que iba a estudiar. Uh-huh. Aunque me fui a estudiar comunicación, ¿no? Pero bueno, mi vida estaba entre comunicación, periodismo, y me encontré con una universidad inmensa donde la verdad que yo, mira, el número de inscripción, tuve problemas, en ese momento estaban implementando los primeros sistemas informáticos y no salía en ninguno y no podía cursar una materia, por ejemplo, porque claro, era un número. Acá nosotros conocemos a Lucía, sabemos que le dicen la paisa, digo, nos conocemos todos, entonces nosotros como los que hoy estamos como docentes, que en algún momento fuimos alumnos en la facultad, conocemos a nuestros estudiantes, podemos generarle eso, sabemos que si un día tenemos un estudiante que en clase vemos que se interesa por una temática, podemos invitarlo a participar o de nuestro grupo de investigación o de otra actividad, digo, eso se permite, esa es una ventaja que también tiene participar de una facultad más chica, ¿no? Donde vos tenés la posibilidad de discutir desde otro lugar. Nosotros, por ejemplo, ahora con Sergio Magallanes, venimos trabajando desde hace 2 años con una cuestión que a mí me parece interesantísima y me ha gustado mucho tenerla en mis clases. Nosotros dijimos, estamos programando unas charlas que nosotros le decimos hablando con la bibliografía. Nosotros los docentes nos conocemos entre sí y lo que estamos haciendo es que por ahí invitamos a alguien que es parte de la bibliografía de la materia, antes que los chicos lo tengan que leer, a participar de una clase, 15 minutos, 20, a contar el tema en sus palabras para que después los chicos lo lean. Claro. Digo, y eso está buenísimo, ¿entendés? Sí. Y esa gente que por ahí da clase en una universidad masiva y que no tiene la posibilidad de responder las consultas, porque vos tenés una clase con 200, 300, 500 personas, no podés responder, no podés dar lugar para preguntas porque no tenés tiempo para responderlas, y acá están charlando con nosotros en un Zoom entre poquitos, y pueden atender a nuestros alumnos en otras condiciones, digo. Y esas son las ventajas que tiene a veces estudiar en una universidad más chica, ¿no? Que, como decía Lucía, te abre puertas a otros espacios de participación y son accesibles. Imagínate, qué sé yo,
la UBA tiene muchos espacios de participación, pero también tiene una matrícula muy grande pugnando por entrar a esos espacios. Claro. Y a veces eso se complica un poco. Ni hablar. Maxi, gracias por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y con Radio Universidad. Por favor. Un placer. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Ahí Al lo dijimos, unísono. Al unísono lo dijimos. Estamos tan compenetrados en esta tarde de Radio Universidad. Bueno, el que pasaba era Maxi Peret, licenciado en Comunicación Social, docente en Nuevas Tecnologías, capacitador TIC y coordinador en ferias de ciencia. Estoy leyendo Un acá. poco de todo. Hace un poco de todo. Estaba leyendo hace un ratito una suerte de carta presentación, como si fuera un currículum, pero de alguien que está metido dentro de las ciencias sociales, ¿no? La cantidad de cosas que hizo y que hace ni hablar. todo el tiempo. Es como... Son 5 carillas, ¿viste? Tiene una página web también. Mirá. Ya que estamos metiendo el chivo, Maxi tiene una página web. Sí, la pueden encontrar en su Twitter. Maximiliano Peret es... .com.ar, sí, acá, Sí. Aquí está. Mirá, voy a Aparece meterme. su cara y todo. No, pero además, más allá de eso, digo, la bibliografía, los artículos, publicaciones, estas cuestiones que él decía con que ha dialogado, ¿no? Ujú. Tal vez directamente en algún espacio de conversación o tal vez indirectamente a partir de cosas Claro. que se producen, de conocimiento que se produce y que se publica. Bueno, se dan esos diálogos, se tienden esas redes y bueno, sí, es multifacético. La Sí, verdad. además tiene una forma muy clara de intentar contar su experiencia o intentar pasarla, ¿no? Y bueno, en esta charla quedó claro. Ni hablar, ni Así. hablar. FM 90.1 Radio Universidad.